clase número 2 del curso número 3, Kabbalah aplicada a la vida diaria. La semana pasada hablamos sobre masculino-femenino. Y eso nos lleva a, finalmente en esta clase, hablar de hombre y mujer. Esta suele ser la más ruidosa de todas las clases del curso 3 y suele ser también la clase que hace que después la casilla de mensajes del Facebook de Kabbalah aplicada, y en algunos casos la mía personal, se llene de preguntas de gente que no se anima a preguntar cosas durante la clase, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de relaciones de pareja y de sexo. Como pueden ver, no tengo el aparatito para pasar slides porque obviamente decidimos que no iba a haber diapositivas en esta clase. En toda esta historia bíblica de Adán y Javá, los primeros hombres, los primeros humanos arquetípicos de donde surge la sexualidad por primera vez, y sobre todo porque el famoso pecado original, ahora ya saben cuando tomaron el curso 2, que no se trataba de comer manzanas. Como ese famoso pecado original está directamente relacionado con la sexualidad, obviamente uno de los principales aspectos de corrección dentro de este plano físico es la sexualidad. Y toda esta historia que nos cuenta la Torá acerca de estas primeras dos personas, Adán y Javá, y estos, entre comillas, la serpiente, y en la clase número 2 solo hablamos, en el curso número 2 solo hablamos del masculino y el femenino de la serpiente. Pero hoy vamos a ir haciendo algunos paralelismos para ir viendo qué significa la serpiente, y debería de irse formando una idea de la consecuencia y el beneficio que tiene el cómo uno se maneja respecto a este área específicamente. La semana pasada, también recordando los mundos y las sefirot y demás, recordamos la importancia del trabajo que hay en la columna central, de la parte que nosotros manejamos, que es Tiferet, la belleza, Yesod, la conectividad, y Malhut, lo que terminamos recibiendo. Y no es solo lo que terminamos recibiendo, sino cómo se termina conformando nuestro reinado. Y nuestro reinado, que quiere decir la vida que tenemos, es en realidad el producto de el balance que hay entre las columnas, entre el deseo de recibir y el dar, entre el impartir y el recibir, la belleza con la que llevamos a cabo ese dar y recibir, porque para la mayoría de la gente del mundo el dar y el recibir pasa por, el recibir es lo único que tienen en la mente, y el dar, desafortunadamente, es una negociación. Como nadie me quiere dar eso que quiero gratis, tengo que estar dispuesto a dar algo a cambio. ¿Sí? Nadie me quiere regalar dinero, entonces bueno, tendré que trabajar para ganármelo. Pero si le dijeran a la gente, no te hace falta ir a trabajar, igual vas a recibir dinero, ¿sí? No es que la gente no tendría una ocupación, pero
sin duda no lo percibiría, la percepción que tendrían respecto a lo que sea que estuvieran haciendo no estaría visto como un trabajo. La palabra trabajo para nosotros tiene una connotación negativa. ¿Sí? De donde yo vengo, Córdoba, la gente tiene tal aberración al trabajo que dicen que es tan horrible trabajar que te tienen que pagar para que lo hagas. ¿Sí? Pero para la mayoría de la gente, el dar es parte de una negociación y una parte que, si bien no lo disfruta, es lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere recibir. Y la vida le termina poniendo un cierto balance entre su dar y su recibir, porque como mayormente recibe de otros seres humanos, y son todos egoístas, todos esos seres humanos, porque todos los seres humanos que hay alrededor de una persona egoísta son egoístas. La persona egoísta no tiene acceso a personas altruistas, ¿sí? Los conoce, saben quiénes son, pero trata de llegar y no puede. ¿Sí? Justo no se lo pueden presentar o justo no se da que los conozca. ¿Sí? Todos saben que está tal y tal persona. Es más, hay gente que arma una fundación y dice, necesito recibir dinero para sostener esta fundación que tiene un cierto propósito, y hay cientos de millonarios que específicamente en ese área de esa fundación donan numerosas veces la cantidad de dinero que esta persona necesita para su fundación. Sin embargo, él no puede llegar. ¿Por qué? Porque seguramente la motivación para formar esa fundación es para satisfacer un deseo egoísta. Entonces no hay, por las simples leyes de afinidad de forma, no hay posibilidad de que una persona egoísta tenga gente altruista a su alrededor. Entonces todos los que tiene son egoístas, y esos egoístas moderan el balance, solo que es un balance horrible, ¿sí? Porque están todos tironeando para ver quién se queda con lo más posible, habiendo dado lo menos posible a cambio. La diferencia entre el deseo de dar es que genera el balance entre el deseo de recibir y el incrementar el deseo de dar, genera este tercer aspecto, que es la columna central, que es el primer lugar en donde aparece la columna central en el ser humano, que es la belleza. Que suele ser natural, o por lo menos el deseo de embellecimiento o la inversión de energía en embellecer suele ser solo natural a aquellos casos donde hay amor. ¿Sí? Si no hay amor de por medio, y una de las formas de medir si sigue habiendo amor es si sigue habiendo belleza. La mayoría de los mensajes que recibo después de esta clase es si se deben divorciar o no de sus parejas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice la Kabbalah del divorcio? Bueno, hoy vamos a hablar también de eso. Pero vamos a principalmente hablar de eso cuando tengamos la próxima clase, porque como hoy vamos a hablar de sexo, la próxima clase vamos a hablar sobre una de las consecuencias del sexo, que es la concepción y la creación de otros seres humanos. Y de ahí vamos a ir a el nacimiento, la vida y la muerte, y en el proceso vamos a tocar el tema del matrimonio y los divorcios y las cosas que pasan en la vida, porque es la clase de la semana que viene, es como una especie de pequeña introducción a lo que es el estudio de la reencarnación según los escritos de Rabbi Itzhak Luria, Las ruedas del alma, Gilgul Neshomot. Entonces en esa creación de la columna central, inmediatamente empieza a canalizarse energía hacia Yesod. Y Yesod
si se acuerdan del curso número 2, cuando hablábamos de la inteligencia de las Sefirot, si bien la energía interna de Yesod es la conectividad, el conectar los mundos, porque es el lugar en donde lo masculino, que es Zeir Anpin, se junta con Malhut, que es lo femenino, o la conectividad entre dos personas. Siempre que hay dos personas que se dan un abrazo, generalmente y a veces esporádicamente, uno está siendo mujer y el otro está siendo hombre, aunque sean dos hombres. ¿Sí? Toda interacción entre dos partes de la vasija recrean la interacción entre la luz y la vasija. ¿Sí? En el momento que hay dos vasijas, se separan. ¿Sí? Si se acuerdan en el curso número 2, cuando hablamos sobre cada una de las Sefirot, en la primera clase, para tratar de ilustrar cómo era que el árbol funciona, decíamos que en Keter no hay vasija, es 100% luz, y en Malhut hay 100% vasija, 100% deseo, no hay luz propia. Yesod, inmediatamente arriba de Malhut, decíamos que es 90% vasija y 10% deseo. Y si siguieron la cuenta del Omer y prestan atención a qué es Malhut de Yesod o Yesod de Malhut, hay una buena explicación y una buena forma de entender cómo opera esto, o también cuando hablamos de Yesod de Geburah, porque si bien decimos que la energía de Geburah es el deseo, esa es su inteligencia, por decirlo de alguna forma. Geburah, inteligencia nos referimos a qué te empuja, ¿sí? Geburah te empuja al deseo. Y Yesod te empuja a la conectividad, pero es 90% deseo de conectividad, porque Yesod es casi la totalidad de la vasija. Entonces la inteligencia que tiene es la de querer conectar, pero tiene un deseo muchísimo más grande de querer conectar que, por ejemplo, el deseo que tiene Gesed. Gesed tiene la inteligencia del dar, porque todas las emociones que están entre medio son distintas frecuencias de Gesed, distintas frecuencias del amor, pero en Gesed está en estado puramente potencial. Es la potencialidad, es casi intelectual. Por eso es que el amor es algo casi intelectual. No es realmente una emoción. Es la madre de todas las emociones, y no es hasta que todas las emociones están presentes que uno puede decir que algo es amor. Pero el amor en sí inicialmente es un intelecto. Si prestan atención, Gesed y Geburah, el amor y el deseo, están justo debajo de Jochma y Binah, que son intelectos y se unen entre sí. Y explicamos en el curso número 2 que las personas cuando hablan mueven las manos porque en realidad las manos también piensan. Y por eso, ante la imposibilidad de comunicarte con los planos intelectuales, porque la cabeza es todo intelectual, cuando vas a un lugar en donde no hablas el idioma, inmediatamente te haces entender con las manos. ¿Por qué? Porque las manos es una de las partes del cuerpo, de la anatomía de nuestro alma. Gesed y Geburah es una de las partes del cuerpo que piensa. ¿Sí? De ahí hacia abajo no. De ahí hacia abajo hay reacciones de lo que sea que pensaron Gesed y Geburah.
hasta que estas dos no se pusieron de acuerdo, primero en un plano netamente intelectual y después en un plano de emoción, pero que es prácticamente intelectual, no pueden enviar estímulos a las emociones inferiores y al resto de las sefirot. Cuando están todas esas emociones activadas, cuando la persona intelectualmente cree que ama a esa persona que tiene enfrente o a ese trabajo que hace o a lo que sea, ¿sí?, y desea hacerlo porque lo ama, como lo ama lo desea, y se embellece y hay perseverancia y hay humildad, y finalmente hay conectividad con la otra parte, sea tu pareja o el cliente, si estás haciendo un proyecto comercial, o un alumno si estás enseñando, lo que sea, cuando finalmente hay interconexión, es un acto sexual, ¿sí? Y por eso es que una de las premisas fundamentales de ese acto sexual es el intelecto. Un hombre no puede tener una erección porque sí, si no tiene primero un estímulo intelectual que lo hace pensar que debería de tener una erección, ¿sí? Y para una mujer, que es la vasija, es aún mucho más difícil, ¿sí? El estímulo físico prácticamente no tiene efecto si no hay un estímulo intelectual inicialmente, sea de puro gesed, esta persona me ama y yo lo amo, o de puro deseo, ¿sí? Quiero una situación carnal de puro deseo y eso también la excita sexualmente, ¿sí? Pero si no hay un intelecto inicial de amor o de deseo, no hay manifestación de interconexión. Lo mismo pasa con todo, ¿eh? Si vos estás fabricando algo que no proyecta que amás a tu cliente no lo quiere, ¿sí? Puede a lo mejor ser muy útil, pero tiene que enterarse que es útil. Tenés que salir a venderlo. En cambio, si vos realmente amás a tu cliente y lo haces lindo al producto y esto y lo otro, ¿sí? Hay incluso una idea muy moderna en la ciencia en los últimos 50 años aproximadamente, desde que se están haciendo mapeos de la fisonomía humana, mapeos matemáticos me refiero, que, ¿cómo se dice? Implies, que sugiere, que supone que la belleza física genética es una forma que tiene la humanidad de permitir la mayor atracción entre las partes que sí deberían reproducirse y ser la progresión de la raza. ¿Sí? Es decir, una forma que tiene el sistema para descartar, hasta el día de hoy no le resulta muy efectivo, porque vemos algunos casos en donde decimos, ¿cómo puede ser que...? ¿Sí? Después, cuando estudien reencarnación en más profundidad, van a entender realmente a qué se refiere esto espiritualmente. Pero una de los métodos que tiene las ruedas del alma para transferir lo ganado en vidas pasadas es la belleza física. ¿Sí? Todos sabemos que a la gente que es más bella según el estereotipo de belleza de la generación en la que le toca vivir, la vida es mucho más fácil. Consiguen cosas más fácil. ¿Sí? Se han hecho infinidad de estudios de gente que sale a pedir a la calle. ¿No? Ok, entonces... Y finalmente, por este embudo que es el intelecto y la emoción, todo focalizado en Yesod, y literalmente no hay mejor palabra para describirlo que un embudo. ¿Qué hace un embudo? Un embudo es un lugar... En la mecánica de fluidos, la luz del mundo infinito es un fluido, ¿sí? Un embudo es un lugar que concentra el fluido en un punto
y en el proceso de compresión del fluido, ¿sí?, disminuye el caudal, pero aumenta la presión. Hay más presión. Cuando vos apretás el pico de la manguera, y uno dice, sí, apretalo para que salga más agua, así queda más lejos. No sale más agua. Lo que acabas de hacer al revés es restringiste el flujo de agua, el caudal, pero aumentó la presión y esa presión hace que dé la sensación de que se llega más lejos. En Yesod, eso es lo que ocurre metafísicamente. La luz se comprime. Siempre que hay compresión de fluido hay feedback. ¿Cómo se dice? Hay retroalimentación. El fluido trata de viajar aguas arriba de la corriente, ¿sí? Y al hacer eso envía información hacia atrás. Cuando un fluido choca contra algo, se empiezan a generar ondas en contra del fluido que le mandan información hacia atrás. Por eso cuando vas en el auto y parece que vas a atropellar a una paloma, la paloma se da cuenta justo antes. ¿Por qué? Porque tu auto está empujando el fluido, el viento, y le está mandando ondas que le avisan, ahí viene el auto. ¿Sí? En Yesod pasa lo mismo. Cuando la luz baja a lo sexual o a la conectividad, manda señales hacia arriba que verifican si el intelecto es el mismo, o si lo que está pasando ahí abajo es lo mismo con lo que se inició el proceso. En el agua que baja, el agua que sube es agua, ¿sí? Pero el problema que tenemos nosotros es que tenemos un montón de dedos apretando la manguera en el camino, que son las otras sefirot, que lo que hacen es que si no están alineadas, las sefirot son tubos, o deberían de ser tubos, pero la mayoría de la gente tiene algún, ¿cómo se dice? Build-up. ¿Cuál es? No, se le empieza a obstruir, ¿sí? Cuando pasa residuo por un caño, empieza a formarse un build-up, se le dicen sarro si fuera agua y si el agua fuera dura, pero se empieza a tapar, ¿sí? Como muchas veces nosotros dejamos que bajen intelectos que emocionalmente no son muy afines con la luz, de vez en cuando las sefirot se tapan. En la última clase de este curso vamos a hacer una meditación, que es una herramienta práctica para destapar. Es el Roto-Rooter de las sefirot, ¿sí? Es un destapacañerías metafísico. Entonces, antes de seguir hablando de la mecánica, vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver esto con esa famosa historia de la serpiente y de Adán y Eva y todo esto. ¿Qué hora era cuando empezamos la clase? Hace 23... ok, perfecto. Esto que estoy leyendo proviene de los escritos del Ari, de Rabbi Yitzhak Luria. De Sefer HaLikutim, está hablando sobre la historia de Nadav y Avihu. Los hijos de Aarón eran dos personas sumamente elevadas espiritualmente, que cuando se inauguró el templo de Jerusalén, el templo móvil que tenían en el desierto, se adelantaron, dice la Torá, en el tiempo. Es decir, trajeron un sacrificio antes que su padre, que era el sumo sacerdote, lo hiciera. Y en lugar de bajar un fuego que consumiera la ofrenda que ellos trajeron, descendió un fuego que los consumió a ellos. ¿Sí? Tradicionalmente en el judaísmo eso está visto como que hicieron una gran falta y por eso Dios se enojó y los mató.
La Kabbalah explica que ese no es el caso, sino que fue tal la elevación del acto que hicieron, y esto que hicieron fue empujar el tiempo, es decir, trajeron a ese momento el fin de la corrección, pero como no, el resto de la gente no estaba listo, y ellos sí, el universo interpretó que ellos eran la ofrenda, y los tomó como algo totalmente terminado y corregido. Ese fuego que ellos, esa ofrenda que ellos trajeron, la Torah lo llama Eish Zara, fuego extraño. Y por eso se interpreta que debe tener algo que ver con idolatría, que lo que hicieron estaba mal. ¿Sí? O así lo interpretan las interpretaciones más religiosas, digamos, y no las metafísicas o espirituales del tema. Cuando la Torah habla de estos, cuando el Ari explica qué fue lo que pasó con estas personas, dice que Nadab y Abiú, no les voy a dar porque no es relativo a esta clase, hay toda una explicación porque en los nombres Nadab y Abiú está indicado de que estas dos personas, estos hijos de Aarón, era la primera vez que en dos seres humanos volvían a reencarnar las almas de Caín, Abel, Set y Adán, ¿sí? De los primeros 4 hombres que hubieron en el mundo. Adán, Caín y Abel, y el tercer hijo, que fue Set. ¿Se puede reencarnar más de un alma de una persona? Sí, claro. La semana que viene lo vamos a... La pregunta fue si puede reencarnar un alma en más. Las personas son solo envases. Pueden tener muchas almas, y hay muchísima gente, millones de personas que comparten un solo alma, es decir, que tienen apenas un pedacito de un alma. Entonces, Nadab y Abiú tenían en ellos reencarnado por primera vez, viniendo a corregir el pecado original, a Adán, Caín, Abel y Set. Está toda la explicación de cómo es que en ellos estaban todos ellos, que no es lo que es importante ahora en este momento. Y dice, los dos combinados, estos dos hermanos, cometieron el mismo pecado que Adán cometió, o del mismo tenor, por decirlo de alguna forma. Y el error fue aquel que es llamado fuego extraño. Dice, pero en realidad las letras de Eish Zara también pueden ser usadas para escribir Isha Zara, que quiere decir mujer extraña. ¿Sí? Adán tuvo relaciones sexuales por primera vez con una mujer extraña, es decir, con la parte femenina de la serpiente. Por eso es que Adán dijo respecto a Eva, cuando finalmente tiene relaciones con ella, dijo en Génesis 2:23, a esta la voy a llamar mujer. ¿Qué quiere decir a esta? A esta, dice el Ari, denota que es esta y no la otra, la primera con la que tuvo relaciones. Dice, en lugar de rectificar el pecado de Adán y de sus hijos, Nadab y Abiú de alguna forma repitieron el mismo pecado. Es decir, la esencia que había detrás era un cierto nivel de egoísmo muy grande, porque las almas que comprendían eran gigantes. Entonces, cuando una persona que tiene un deseo gigante es egoísta, es gigantemente egoísta. Si bien lo que estaban haciendo era un sacrificio, o sea, un oficio sagrado, pero se pusieron a ellos antes de tiempo, es decir, tendrían que haber respetado el lugar de su padre y demás.
Dice, cualquier tipo de, entre comillas, pecado, es importante también destacar que la palabra pecado en hebreo, una averá, viene de la avir, que quiere decir separar. Lo que se considera pecado es que una persona separe a Malhut de Yesod, es decir, la separación de la emoción o el amor de el acto físico. Cualquier acto egoísta que una persona hace separa en el mundo a Zeir Anpin de Malhut. ¿Se acuerdan el nombre de Dios que mostramos la semana pasada? Lo rompe la unión que hay entre los dos. Dice, cualquier tipo de pecado trae al mundo una impurificación o una imperfección espiritual. Y esta imperfección tiene repercusiones a través de toda la creación hasta que es rectificada. Lo que una persona hace en un lugar del mundo que dice, bueno, pero si lo hago en mi casa solo, no jodo a nadie. Todo el mundo se perjudica con eso que la persona piensa que está haciendo y que no molesta a nadie. Porque estamos todos en un barco y no podés perforar el suelo de tu camarote y decir, no, bueno, pero es mi camarote. No, bueno, pero estamos todos en el mismo barco. Si vos perforás en tu camarote, todo el barco se hunde. La Torá se refiere al incidente de Nadav y Abiú como que ofrecieron un fuego extraño. Dice, lingüísticamente, la temática conectada con la palabra fuego es en realidad mujer. ¿Sí? Son las mismas letras, tal como lo vamos a explicar en esta sección. Empieza el siguiente versículo con el nombre de la entidad con la que Adán tuvo relaciones sexuales por primera vez. Yo se los voy a deletrear, pero este nombre no se pronuncia, ni siquiera para decirle a otra persona, ay, aprendí en la clase de Kabbalah que el demonio, la entidad con la que Adán tuvo relaciones se llama tanto y tanto. Es un nombre que no hay que pronunciar porque de la misma forma que si vos vas por la calle y alguien grita, Javier, te das vuelta porque pensás que te llaman a vos. Si mencionás ese nombre y sobre todo pensando en que lo estás mencionando por este caso en particular, estás trayendo esa energía a tu vida. Los nombres de los ángeles y de los demonios y todo esto no se pronuncian en voz alta, a menos que sea el nombre de alguien ¿sí? Yo puedo decir el nombre, no sé, Uriel, pensando en alguien que conozco que se llama Uriel. Pero si lo estoy pensando en nombre de ese ángel, lo estoy llamando. Y si no es por una razón puntual que lo estoy llamando, no hay que hacerlo. El nombre de como empieza el siguiente párrafo, empieza diciendo, tal y tal es un demonio femenino. Ese tal y tal es L-I-L-I-T-H. Y ahora no digan, ¿qué es así? No lo mencionen. ¿Sí? Porque siempre alguien en la clase dice, Y en textos cabalísticos, generalmente, para mencionarlo, se le dice Lamed Lamed. Porque el nombre se utiliza solo las dos consonantes que tiene el nombre. Entonces, dice, Lamed Lamed es un demonio femenino. Y presten atención que no dice fue. Adán fue un hombre, el primero que tuvo relaciones con... Eva fue la primera mujer que tuvo... Pero esto es... Lamed Lamed es un demonio femenino. De la misma forma que un ángel personifica alguna emoción sagrada, un demonio personifica algún tipo de emoción egoísta. ¿Sí? Malvada, mal, ra, deseo egoísta. ¿Sí?
En este caso, Lamed Lamed, y hace un paréntesis, dice, la cual también está asociada con la noche, por eso la noche tiene mayor afinidad con la sexualidad y con las clipot del mundo, con lo negativo del mundo. Está asociado con la palabra hebreo Laila. Laila, noche, es casi la misma palabra. Hay solo una letra de diferencia. Dice, esa emoción, Lamed Lamed, es personificada en este mundo físico por la lujuria del deseo sexual masculino o de un hombre desasociada del concepto del verdadero amor y el deseo de incrementar la santidad y la luz divina de Dios en la tierra. No sé si lo voy a poder decir exactamente igual otra vez porque lo estoy traduciendo mientras voy, pero otra vez. Lamed Lamed es la personificación de la lujuria en el deseo sexual masculino o de un hombre desasociado del contexto del amor verdadero y el deseo de incrementar la divinidad de Dios en la tierra. En otras palabras, es el deseo de placer sensual que solo sirve a la persona misma y no al otro, y la autoindulgencia en su estado más crudo. El hombre, y acá no están hablando de la humanidad, el hombre, el macho de esta raza, los hombres, el hombre fue creado para sumergirse en los placeres del deseo sexual como un medio espiritual para perseguir la provisión de placer a su compañera. La concreción de esta acción, de que el hombre entre de lleno en toda la indulgencia del placer sexual como un medio espiritual de proveer, de dar, ¿sí? Porque es en el lugar en el que es más difícil dar, porque si bien es un acto de interconexión entre luz, vasija, femenino, masculino, receptor, proveedor, se siente en todo el cuerpo, y el cuerpo es puro deseo de recibir, porque no es el alma. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre logra hundirse en el deseo del placer sexual como un medio espiritual para proveer placer a su pareja, lo convierte en un hombre más sagrado. ¿Sí? Lo convierte en una persona que tiene más acceso a los intelectos divinos. Cabe destacar, no aparece acá, pero el Ari en las puertas de las reencarnaciones dice de que una de las formas más efectivas de rectificar el mundo es teniendo sexo altruista. Las relaciones sexuales en donde las dos personas involucradas lo único que les interesa es el placer del otro, y después los dos terminan recibiendo placer porque hay dos personas buscando dar placer, es uno de los métodos más eficientes para rectificar el mundo. O sea, hay caos en el mundo que existe hoy, guerras, hambre, que puede ser rectificado esta semana, una de estas noches. ¿Sí?
en lo que queda de esta semana. ¿Okay? Lo hace, dice, una persona más sagrada e incrementa la imagen divina sobre la tierra. Incluso, dice, si no estuvieran persiguiendo el ideal de tratar de procrear un hijo. Esto tiene 2000 años. Después de esto vinieron religiones que le trataron de decir a la gente que el sexo es únicamente para procrear y la culpa en la sexualidad. ¿No? Dice, sin embargo, cuando en lugar de hacer esto, el hombre se involucra en una descarga de energía sexual solo por el high, ¿cómo se dice? Por el subidón, ¿no? Y por ahí no sé quién lo dijo. Por el rush que se siente, por el éxtasis. Si la persona solo lo hace por el éxtasis que él puede sentir y lo que él puede disfrutar, se dice que en realidad está copulando con Lamed Lamed. No importa si está teniendo relaciones sexuales con su mujer, ¿sí? Está en realidad, de hecho, en otra sección, el Zohar explica que las mujeres, de la misma forma que pueden ser portadoras de enfermedades de las que no se enferman, los hombres no pueden portar enfermedades de las que no se enfermen. Solo las mujeres pueden portar, porque son vasijas, son transferidores de energía, la hemofilia. Los hombres son daltónicos. Hay algunos hombres que son daltónicos, ¿sí? Lo que los hace daltónicos se los da la madre, ¿sí? Pero no existe una mujer daltónica. La madre transfiere ese defecto genético, pero solo a los hijos varones les afecta. La hemofilia es una enfermedad que las mujeres transmiten. Sí, es una deficiencia en la sangre que las mujeres transmiten y no existe una mujer enferma de hemofilia. Son portadoras, pero no se enferman. Los hombres se enferman de hemofilia. Las mujeres pueden ser portadoras de Lamed Lamed, sin que les haga nada a ellas. Pero ¿qué le pasa al hombre que tiene relaciones con Lamed Lamed? Dice, incluso cuando él no tiene la intención a través de esta relación sexual de procrear, ¿sí? Esta unión que está teniendo con esta persona, sobre todo si está solo pensando en su propio placer, no está pensando en que es para tener un hijo o lo que sea. Dice, incluso cuando él no tiene la intención de procrear un hijo, literalmente un hijo físico, lo hace de todas formas. Todo acto sexual que culmina en la eyaculación de un hombre genera algún tipo de procreación en algún nivel de la creación. El semen que expele impregna a Lamed Lamed y ella, con esta energía, le da hijos. Esos hijos son pequeños demonios, es decir, energía negativa, que son sumamente abusivas y que la inteligencia que tienen es propagar el egoísmo a través del mundo. Y obviamente, ¿a quién van a buscar estos paquetes de energía negativa? Al papá.
¿Sí? Los hijos siempre buscan estar cerca del padre o de la madre. ¿Sí? Esta madre los contiene todo el tiempo. Pero a quien primero buscan es al padre. Y la energía que tienen, lo que ellos saben crear alrededor de ellos, es caos. Dice, de acuerdo al Midrash, Lamed fue la primera esposa o la primera mujer con la que Adán tuvo relaciones. Y es la que fue creada desde el polvo de la tierra. De la misma forma que él. Ella tenía, o sea, el principal problema que había con esta primer mujer que fue creada, y si se acuerdan lo que explicamos la semana pasada, que inicialmente la mujer tenía que, lo femenino tenía que estar por encima de lo masculino, pero después del pecado original lo femenino cayó y tenía que estar abajo. Dice, esta mujer insistía en tener relaciones sexuales encima de Adán durante el intercourse, ¿cómo se dice? El coito. Y cuando él se rehusó, llegó un momento que se rehusó a que ella siempre estuviera arriba, insistiendo en que la manera más apropiada era que ella estuviera debajo, ella lo dejó. Y ese acto de egoísmo la transmutó en un demonio, ¿sí? En una entidad Ok. Primero explico un poco de esto y después seguimos con $50 minutos. Ahora vamos a ver en un segundo, después en lo metafísico, qué es lo que hacen las relaciones sexuales y demás. O sea, vamos a, digamos que si están apropiadamente hechas, ¿para qué sirven? Vamos un poco a la parte divertida, porque se quedaron todos así traumatizados. Divertido porque por nervios después todos se ríen, pero no es divertido tampoco. Entendiendo que, y con esto queda muy claro, si este hombre que fue creado en el sexto día, nosotros estamos en el sexto milenio que corresponde al sexto día, y el sexto día corresponde a la Sefirá de Yesod. La gran corrección de esta generación, de este milenio, es la sexualidad. Lo único que hace falta para darse cuenta de eso es prender la tele o ver un kiosco de revistas en la esquina de tu casa. Y si prendes la tele en esos países que la gente dice que son más evolucionados y más avanzados y que viven mejor, no vas a ver lo mismo que ves en el kiosco de revista de la esquina de tu casa, y no vas a ver lo mismo que ves en la televisión. Y eso no quiere decir de que no exista la pornografía y que no exista, ¿sí? Pero hay una, dentro del respeto de la libertad al otro, el común denominador, cada vez más en lugares más evolucionados, es que el sexo no es un... Ojo, que lo que se termina vendiendo también es energía de Yesod, pero en planos más sofisticados, ¿sí? Menos mundanos o menos físicos y más intelectuales. Porque la publicidad del país subdesarrollado que necesita de que las mujeres estén semidesnudas, ¿sí? Es generar ese deseo en el cliente,
por un sondeo del mercado y por falta de sofisticación espiritual del mercado. ¿Sí? Eso es lo que más atrae al cliente. Lo que termina vendiendo en otras sociedades sigue siendo yesod, porque la venta de un producto siempre pasa por la oferta de alguna conectividad con la satisfacción de un deseo. ¿Sí? Entonces la publicidad de la venta de la experiencia en sí, en un viaje, en un esto, en lo otro, sin necesidad de ofrecer sexo, si prestan atención, pasa por ofrecerte bienestar económico, o la percepción o la sensación de bienestar económico, o inteligencia. Por eso es que podés tener una empresa como Apple que nunca hizo una publicidad en televisión y la gente se vuelve loca en los locales de Apple comprando aparatos como si fuera aparatos que valen $1,000 cada aparato, como si fuera que venden cupcakes. ¿Sí? Es más, o sea, yo siempre digo, si alguien tuviera una panadería que se llena de gente como un local de Apple, también sería millonario. ¿Por qué? Porque ¿qué está queriendo comprar la gente? Está queriendo comprar un nivel de yesod, conectividad más rápida, todo lo que la gente, los jóvenes hoy compran es yesod. ¿Sí? Es conectividad intelectual, la facilidad, la manifestación de sustento de forma fácil, porque los jóvenes de hoy no es que son vagos, los jóvenes de hoy entendieron que toda la gente que nosotros decimos que no es vaga está equivocada, que no hace falta trabajar duro para ganarse el sustento. ¿Sí? Uno tiene que trabajar duro para hacer la corrección que vino a hacer. Pero el trabajo duro no tiene ninguna relación con el sustento. Y ellos, como tienen acceso a la conectividad y al conocimiento, ellos sí saben y entienden que el 95% de la gente, que es la que más trabaja en el mundo y más esfuerzo hace, menos tienen. Así que, ¿por qué quisieran ser como ese 95%? Ellos quieren ser como el 5% que trabaja menos y gana más. ¿Y qué ven en ese 5%? Mayores intelectos. Entonces lo que ellos quieren es intelecto, sea porque me lo des ya hecho en una máquina, ¿sí? Tampoco quieren, o sea, ya se avivaron de que también uno puede comprar intelecto. Entonces invierten en... ¿sí? Y todo esto que los grandes, que se creen que se saben todo, le reclaman a los niños de hoy porque están todo el día en una computadora, no tienen ni idea de en qué mundo van a... O sea, ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el mundo en donde va a tener 25, 30 años un niño que hoy tiene 10. ¿Sí? Y seguramente eso que está haciendo todo el día es el mejor entrenamiento que puede tener, ¿sí? Para ese mundo que nosotros no conocemos, por eso lo prejuzgamos. La evolución de yesod es la corrección de este milenio. Y si bien es un garrón enterarse que es así, porque uno preferiría que sea distinto, así es como es. La gran mayoría del caos que tenés en tu vida proviene del mal uso de la sefirá de yesod. ¿Sí? Proviene del mal uso del dinero, el conocimiento y el sexo. ¿Cuál sería un buen uso? Además de lo que ya explicamos, que es el que, como vinimos a dar, de lo que se trata es de dar placer sexual, y cualquiera que sí lo ha probado, o sea, cualquiera que ha tenido alguna vez la ocurrencia o la posibilidad de pensar en el otro en lugar de solo en sí mismo, sabe que no hay nada más erógeno que dar placer. ¿Sí? Nada excita más que darle placer a la otra persona. Entonces, cabalísticamente, varias cosas
pueden ser tomadas en cuenta para evitar tener relaciones con Lamed Lamed. Una de ellas es entender que las relaciones sexuales es algo sagrado, ¿sí? Y que podés mejorar tu vida, corregir tu vida, tu medio, haciendo algo que es lo que más te gusta hacer igual. ¿Sí? Siempre lo que una persona tiene que hacer y es lo correcto para que él corrija su medio es hacer lo que más le gusta. Porque haciendo lo que más le gusta es lo que sabe hacer con felicidad. Y ninguna cosa, por buena, entre comillas, socialmente que pueda hacer, tiene buen efecto en el mundo si la persona no lo hace con felicidad. ¿Sí? Entonces, tener sexo es una de las formas más eficientes que hay de mejorar tu vida. O por lo menos el día siguiente. ¿Sí? Tener buen sexo estoy hablando, ¿no? Pero como el día siguiente es parte de, ya es un 12% de tu semana, ya hay una mejora. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando entiende que esto es algo sagrado, una de las cosas que recomiendan los sabios de la Kabbalah, es... Después vamos a explicarlo con más detalle cuando hablemos sobre el despertarse, dormir y todo esto. Es, para los que ya saben lo que es hacer netilat yadayim antes y después de tener relaciones sexuales. Es purificar su deseo lavándose las manos. Pero específicamente lavarse las manos pensando en que, como voy a tocar toda esa divinidad del cuerpo de mi pareja, quiero tener un cierto nivel de pureza en el deseo de tocar. Después, si prestan atención a lo que explicamos en el curso intermedio de cómo están distribuidas las sefirot en el cuerpo y que la boca es Malhut, al igual que el aparato reproductor femenino es Malhut y que los pechos son parte del intelecto porque los pechos representan Geset y Geburah y están en columnas versus los genitales que están en el centro. O en el caso del hombre, la mujer también, que están los ovarios o los testículos son en columnas, pero en sí el órgano es central. Es que uno puede empezar a entender por qué es que hay deseo de las distintas posiciones sexuales que existen. ¿Sí? Porque son todos distintos niveles de uniones entre el Zeir Anpin y Malhut, o de acercamiento entre las inteligencias que tienen todas estas partes del cuerpo. Entonces, como existe todo lo previo al clímax y la eyaculación y el orgasmo, el purificar ese proceso, y eso no quiere decir de que no pueda ser apasionado y no quiero decir la palabra lujurioso porque tiene como la connotación del pecado de la lujuria, ¿sí? Pero lo de la lujuria está visto respecto al egoísmo. Si la persona lujuriosamente diera placer al otro, no tiene ningún tipo de consecuencia negativa. Entonces, en principio el tema del lavado de manos. 2, Zeir Anpin y Malhut tienen que poder tener una unión completa, con lo cual los dos cuerpos tienen que estar totalmente desnudos, aunque sea invierno. Así que, señores, las medias, además de ser poco sexy, ¿sí? El Zohar dice literalmente que los dos cuerpos tienen que fundirse en uno. Si bien todo está permitido, por decir, digo permitido
para no hablar de decir que ciertas cosas pudieran ser negativas o lo que sea, pero si bien todo vale, a la hora de la eyaculación, que según el Zohar siempre debería de ser después del orgasmo femenino o al mismo tiempo, pero nunca antes, ¿sí? En realidad, si uno entiende lo que acabamos de leer anteriormente, la verdadera evolución de un hombre del masculino de la especie, es la capacidad de poder ver, incluso tocar a una mujer preciosa, hermosa, desnuda, y no tener una erección a menos que la ame, ¿sí? A menos que haya una emoción de amor. Los hombres, para la mujer es difícil, tal vez es lo que todos quisieran, pero es más fácil para el hombre entender. Un hombre no puede tener una erección solo por ver una mujer linda, incluso si está desnuda. Necesita tener la idea o el pensamiento de tener relaciones sexuales con ella, ¿sí? El hecho de que pueda ocurrir todo en una fracción de segundo no quiere decir de que no hay ese proceso. La mujer desnuda, hermosa, lo que sea, no genera una erección en un hombre. Es el pensamiento de tener relaciones sexuales con esa mujer lo que genera esa erección. Entonces, entendiendo sobre todo, y hay una cosa que es algo que leí hace un tiempo, no es de ninguno de estos grandes escritos de la Kabbalah, creo que es más, que es simplemente una opinión de alguien escrita, pero me pareció muy propicia, es que uno no debe de tener relaciones sexuales con alguien con quien uno no quisiera ser, ¿sí? Si vos no quisieras ser una persona que se prostituye, no deberías tener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Por qué? Porque indefectiblemente las relaciones sexuales producen intercambio, hay una polinización cruzada, por decirlo de alguna forma, que produce prácticamente lo mismo que el matrimonio, ¿sí? Produce un lazo entre los órganos sexuales de estas personas. Cuando la semana que viene hablemos un poquito sobre la reencarnación y demás, háganme acordar que mencionemos qué pasa cuando una persona traiciona a otra persona cuando una persona tiene relaciones sexuales con más de una persona a la vez. Y si no quieren, no me hagan acordar. Si no quieren decirle así. Entonces uno comienza a convertirse en eso con lo que uno tiene relaciones sexuales. Es inevitable, ¿eh? ¿Sí? Fíjense qué particular que es que ante este lugar, la sexualidad en el mundo ya en algunos países se está rectificando, pero tuvo toda una época del destape y del probar todo, ¿sí? Los 70s, a encauzarse otra vez. Y en el proceso de este encauzamiento aparece el SIDA. ¿Sí? La primera vez, una enfermedad epidémica que mata a las personas. No es que con penicilina o con esto o con lo otro. Y presten atención qué particular que es que la enfermedad se llame ayuda. AIDS, en inglés, quiere decir, la palabra to aid, quiere decir ayudar. Una de las cosas que trajo en la perfección de cómo las cosas siempre son perfectas, que trajo el SIDA, es el uso de preservativos, que si bien es considerado como una desconexión por el que no hay la unión entre Serampín y Malhut, por lo menos en todo ese libertinaje de el readaptarnos hacia la corrección de la sexualidad, evita
en gran parte, la polinización cruzada entre personas que no deberían de estar teniendo relaciones sexuales. Entonces, cabalísticamente, la forma más apropiada sería cuerpos desnudos, hombre sobre mujer y hombre sobre... Estamos hablando del momento de la eyaculación del hombre, que es el momento crucial en donde se determina con quién estás teniendo relaciones. ¿Por qué? Porque es en el momento en donde es el momento más difícil para tener conciencia. Porque estás en un estado de sensibilidad física que aparentemente necesitan, ¿no? Que aparentemente supera cualquier capacidad de pensar y de calcular o lo que sea, cosa que no es cierto. ¿Sí? Uno puede estar, de hecho, la idea es estar conscientes. Mujer conteniendo al hombre, siendo quien contiene, y el hombre siendo contenido, preferentemente tapados, incluso tapados hasta la cabeza, aunque sea verano, aunque sea solo con una sábana, pero totalmente cubiertos, porque a mayor, ¿cómo se dice? Concealment, a mayor ocultamiento, mayor la revelación de luz que produce ese acto sexual. En lo posible, si tu cama lo permite, y si no, puede ser un poco más creativo, en lo posible, las cabezas de las personas apuntando hacia el norte. Porque el norte corresponde a la sefirá de Geburá, y Geburá es deseo. Y como lo que trata de hacer ese acto sexual es traer energía al mundo, ¿sí? Querés que haya la mayor cantidad de afinidad con el deseo posible. Algunas personas, para evitar que estos demonios o estos tipos de energías negativas se mezclen, hacen dos cosas, que también son recomendaciones cabalísticas, pero como suenan un poco extremas, igual se las cuento. Número uno, el rey David tenía su cama en medio de una pileta. Tenía agua todo alrededor. Había hecho construir como una especie de fosa todo alrededor de su cama, pequeña, pero para que toda su cama esté rodeada de agua. Porque el agua, como tiene energía de misericordia, y lo que estas entidades, entre comillas, demonios, como le quieran llamar, vienen a buscar, es luz, y la luz no se revela hasta el momento del orgasmo. Cuando llegan, no hay orgasmo, llegan atraídos por la relación sexual, y si hay agua presente, se van ahí. Lo que algunas personas hacen, los que no tienen una pileta alrededor de su cama, es poner un vaso de agua debajo de la cama. Y ese vaso de agua, después de tener relaciones, se tira, ¿sí? Y se lava el vaso, ¿sí? Pero es ya de lo más extremo. Y aún más extremo, Jacobo se casó con Lea sin saber. Con lo cual, la razón por la cual la tribu de Rubén no pudo entrar a la tierra prometida, no sé si saben que cuando llegaron a Israel, la tribu de Rubén se quedó del otro lado del Jordán. ¿Sí? No entró a la tierra prometida. La razón por la cual no pudo tener esa completud de recibir toda la revelación, el entrar a la tierra de Israel es otro tipo de coito. Las personas en ese caso son masculinas, no importa si son hombre o mujer, y la tierra de Israel es un aspecto femenino, y es uno de los niveles de conexión desde Anpin y Malhut más grandes que hay. Una persona, no importa en dónde nació en el mundo, por lo menos una vez en su vida tiene que entrar a la tierra de Israel, sobre todo a Jerusalén, específicamente Jerusalén, porque hay una parte del alma de una persona que nunca encarna en esa persona hasta que entra por primera vez a Jerusalén.
Entonces, la tribu de Rubén no pudo entrar a la tierra de Israel porque fue concebido Rubén en la noche de bodas. Los hijos de Rubén, los que llegaron a Israel y se quedaron afuera, fue 300 años después. No era Rubén, pero toda su descendencia fue condenada a tener que vivir afuera de Israel, porque cuando Jacob tuvo relaciones sexuales con su mamá y fue concebido, pensaba que estaba con otra mujer, porque él pensó que se había casado con Rachel y lo habían engañado y estaba teniendo relaciones sexuales con Lea. Ahora, ¿cómo no se dio cuenta? Porque dice que estaba absolutamente oscuro. Y esta es otra de las recomendaciones para el momento del orgasmo o de la eyaculación. Es preferible que no haya luces en el cuarto. ¿Sí? Consíganse un control remoto o tengan el switch de coso cerca, porque al final del evento debería de ser a oscuras, porque a mayor ocultamiento es mayor la revelación de luz. Y obviamente eso claramente indica que a mayor revelación de lo físico, menor satisfacción. Toda la gente que cuanto más las mujeres que salen el sábado a la noche a las cañitas pensando que van a encontrar a su alma gemela con entre el 15 y el 20% de su cuerpo cubierto y el resto no, hay poca chance de que encuentren a su alma gemela. Sí van a encontrar a alguien que es gemelo en el estado de conciencia en el que ellas están, pero después no entienden por qué a la semana siguiente no les habla. ¿Sí? Entonces, a mayor revelación de lo físico, menor energía, menor luz. A mayor ocultamiento, ¿sí? Realmente nada es más atractivo para un hombre que no poder ver a una mujer. ¿Sí? Siempre es una mujer en traje de baño, en bikini, es eso. ¿Sí? Y eso es lo que es. Esa misma mujer en un vestido largo o lo que sea, o una talibán que solo se le ve los ojos, ¿sí? Está la silueta, está todo, pero toda esa intriga es mucho más, a largo plazo, es mucho más atractivo que la revelación de lo físico inmediatamente. Entonces, a oscuras, entonces, Rubén se quedó afuera porque Jacob estaba con una mujer extraña. ¿Sí? La próxima vez que se trató de rectificar el Lamed Lamed, es uno de 4 entidades femeninas, 4 demonios que son las esposas de el Samech Mem, que es el ángel de la muerte. Las 4 esposas de Jacob son la contraparte desde el lado espiritual que vinieron a corregir las relaciones sexuales que... acá están los nombres también de las otras 3, pero es al vicio. Son la corrección de las relaciones sexuales que Adán tuvo con estos otros 4 demonios. Cuando Jacob se dio cuenta que esto había ocurrido y finalmente 7 años después se casó también con la hermana, con Rachel, que era de quien él realmente estaba enamorado, acordaron que para que él no tuviera relaciones con una mujer extraña, iban a tener una contraseña. Y el Zohar dice de que una pareja debe tener un código que solo ellos sepan, para que una vez que la mujer tiene el orgasmo, antes que él termine,
pueda decirle la contraseña, la palabra clave, y si la esposa no puede pronunciar la contraseña es porque ella no está presente. Es porque lo que está presente es el lamed lamed. ¿Sí? Y si ese es el caso, el hombre no tiene que acabar a menos que ella esté consciente y presente. ¿Sí? Si se quedó dormida, es el comentario que hacen algunos alumnos de allá atrás. Un día vamos a dar vuelta a la cámara para que no, ustedes no saben, pero hay, no sé, creo que hay unas 100 personas más o menos sentadas acá. Y la verdad que es mucho más valioso o podría ser otro tape que pongamos en la plataforma del aula virtual, ver lo que yo veo, que es las caras que hacen todos cada vez que digo, ¿sí? Y cómo empiezan a sacar cuentas. A ver si... ok. Entonces, la contraseña, el lavado de manos, agua, tapados, y el Ari agrega esto y dice... El Ari, Rabbi Itzhak Luria, agrega esto y dice: nada solicita dice que el Ari dice esto, que cuando dos personas logran hacer esto que voy a describir ahora, esas dos personas obligan a Jochma y Biná a copular en los planos metafísicos y a engendrar almas de maestros de lo que después nosotros acá en la tierra llamamos maestros ascendidos, almas nuevas que no vienen a hacer ninguna corrección más que a traer conocimiento al mundo y demás. El Ari dice de que lo que obliga a Jochma y Biná, a Abba Beima, a copular y a engendrar estas almas, que evidentemente si hay una concepción de un hijo en esa relación sexual que están teniendo las personas que lo provocaron, esa alma va a encarnar en esos padres, es que además de todo lo que mencionamos anteriormente, en el que los dos terminen juntos, los dos lleguen al orgasmo juntos mientras se besan en la boca. No es lo más común poder besarse, porque es una unión de Ze'anpin y Malhut, tanto en lo físico abajo en el cuerpo como en la parte de las sefirot superiores. ¿Sí? Y es considerado cabalísticamente realmente tener buen sexo. ¿Sí? Hace unos años di esta clase y vino una alumna de unos casi 50 años que vino unas semanas, un mes después, y me dice, un reclamo era, probé, hice todo eso y quedé embarazada. ¿Sí? Y no sabía qué hacer porque aparte hacía mucho tiempo que no menstruaba. ¿Sí? Y ¿ahora qué hago? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué tengo que ver? Ok. Y continuamos con lo siguiente. ¿Qué hora es? 1:30. Igual después edito las historias. Ok, con esto tratamos de redondear. Dice, hemos mencionado previamente que la dicotomía de la división entre lo masculino y lo femenino en la humanidad es la forma que tuvo el Creador para asegurarse el balance apropiado entre medio de, el balance apropiado entre
ahora viene A y B, ¿sí? Entre, uno, el impulso masculino de retraerse hacia lo abstracto y la unidad con lo divino, ¿sí? Es decir, eso debería de ser lo que un hombre quiere hacer todo el tiempo. Un hombre en la tierra encarnó para eso. Un hombre, el masculino de la especie, encarnó para manifestar ese deseo de retraerse hacia lo abstracto y unirse con la divinidad. Es muy difícil de traducir. Dice, como mencionamos previamente, la dicotomía de la división entre lo masculino y lo femenino en la humanidad fue la forma mediante la cual Dios se aseguró que hubiera el balance apropiado entre el deseo masculino o la motivación masculina de retraerse hacia lo abstracto y unirse con la divinidad y el deseo o el impulso femenino de manifestar esa divinidad en este mundo. Entonces, la función del hombre es querer crear, querer tener ideas grandiosas, ¿no? Y la función de la mujer es casi robarle esas ideas o asociarse con el hombre para manifestar físicamente en este mundo esas ideas. Él solo no puede. Una persona que verdaderamente asciende y conecta se despega del mundo de Asia. La clipá de la sexualidad está solo en el mundo de Asia. De la forma en como un hombre se libera del deseo sexual egoísta, porque ahora uno está escuchando esto y dice, bueno, pero Soné, si a mí lo que me da ganas de hacer es eso. Si lo que yo quiero es con la luz prendida, con una torranta, con... ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, dejo de tomar clases de Kabbalah, porque me tiran abajo mi modelo ideal de la vida, y trato de olvidarme de lo que dijo el tarado este que está ahí en... ¿sí? No, de la forma en que una persona logra deshacerse de querer algo que le hace mal, es elevándose. ¿Y qué eleva al hombre? Porque no es fácil querer unidad con Dios. ¿Qué quiere decir unidad con Dios? Tenés que querer crear un hombre. ¿Cuál? Vos. Vos sos el hombre que querés crear. Tenés que querer crear un hombre que extraiga sustento de Atzilut así, fácil. Que cuando alguien dice, uy, tengo un problema, tengo esto, que tengas el insight, ¿cómo se dice? La visión de decirle, no, esto se soluciona así, esto es simple. ¿Sí? Ese es el hombre que tenés que querer crear. Y eso es el deseo de abstraerse hacia lo divino. Ahora, un hombre no tiene que tener los pies en la tierra. ¿Sí? Todo esto que hay ojo, no digo de que esté mal. Lo que dicen un montón de espiritualidades cuando hablan de no estás arraigado a la tierra, tenés que hacer algo para arraigarte, anda a caminar a la playa y sacate los zapatos y poné los pies en la arena. El arraigarse al piso lo tiene que hacer la parte femenina. ¿Sí? Y el hombre tiene que aceptar que lo femenino le está diciendo, ¿sí? Y esta idea de masculino y femenino existe en todas las relaciones, en las empresas, incluso en las relaciones homosexuales o lesbianas. Siempre hay un individuo que toma el rol de lo masculino y uno que toma el rol de lo femenino. Y muchas veces es cruzado. En una empresa de repente tenés un CEO, una mujer que es la manifestación de lo masculino, porque es a la que le llega, porque no hay ningún otro hombre más capaz, y de repente hay
algunos hombres que tomaron la terapia de poner los pies en la arena, que solo sirven para hacer el trabajo físico. Pero lo ideal no es eso. Lo ideal es una sociedad perfecta en donde el hombre extrae y la mujer decide cómo eso se manifiesta. Y lo que el hombre tiene que hacer es soltar. ¿Sí? Extraer y soltar. Dice, el pegamento entre estos dos, el pegamento que es capaz de tomar estos dos impulsos que se alejan el uno del otro. Si la esencia de lo masculino es elevarse y la esencia de lo masculino es precipitar, se alejan uno del otro. Dice, el pegamento. Escuchen esto porque aparte es increíble. O sea, esto lo escribe Larí en el año 1500. Dice, el pegamento que logra unir estos impulsos en direcciones opuestas, permitiendo la rectificación apropiada de la realidad que los rodea, es la atracción y la pasión sexual del uno por el otro. Cada uno sintiendo el deseo que el otro tiene y tratando de complacerlo. Dice, literalmente en lo físico, el pegamento que los une es el semen. Por eso en una pareja establecida hay otros métodos que no sean los preservativos, que no sean los condones, porque por más que hoy hay también toda una corriente hacia la comodidad de utilizar preservativos, si no hay, lo debería de haber explicado la clase de la semana pasada y ahora tenemos muy poco tiempo, pero si no hay, tal vez lo podemos meter en la clase de la semana que viene, pero tiene que haber una cosa que se conoce en Kabbalah como la unión de aguas masculinas con aguas femeninas. Lo femenino y lo masculino es depicted, ¿cómo se dice? Es pintado metafóricamente en los textos cabalísticos como la ascensión de aguas femeninas, que es la excitación de la tierra por intelectos divinos, que es, de hecho, esta idea de que el hombre no pueda excitarse si no hay esa unión con la mujer con la que está, tiene que ver con que en realidad es la mujer la que tiene que, cuando una mujer está excitada sexualmente, es muy raro que el hombre no se excite. Al revés, no es necesariamente el caso. Pero si una mujer le muestra excitación sexual al hombre, uno dice, bueno, es que los hombres son unos regalados que están siempre dispuestos. En la halajá, en la ley judía, si la mujer muestra deseo sexual, es obligación del hombre tener relaciones con ella. Porque la elevación de Maim Nukvim, de aguas femeninas, solicita el intelecto masculino. Y en el cuerpo humano, las aguas femeninas es el flujo vaginal y en el caso del hombre, las aguas masculinas es el semen. El pegamento físico que los une es eso. Es la unión de flujos vaginales con semen. ¿Sí? Aunque sea yaqui. ¿Cómo se dice? Desagradable. ¿Sí? Y que después tengas que ir a higienizarte. Entonces, ok, lo que los une es la pasión. Dice, alegóricamente, entonces, Lamed Lamed, o la insistencia de Lamed Lamed de estar por encima de Adán,
puede ser visto como una tendencia como una tendencia a buscar ocupar el lugar del otro. La sexualidad y la pasión sexual tienen la intención o pueden precipitar todo el potencial divino tanto de un hombre como de una mujer, como ninguna otra cosa lo puede hacer. Pero la fascinación con el poder mismo del deseo, de la sensación sexual y el enfoque en sí mismo puede llevar a una persona a... esto es una cuestión lingüística. La palabra sha'al, que quiere decir deseo con connotación sexual en hebreo, es la misma palabra para decir cajón. El cajón a donde se entierra a alguien, ¿sí? El féretro puede llevar a la persona a esto. Ahora, esta idea de los impulsos opuestos tienen que trabajar en sociedad. Si una mujer piensa que a ver si lo tengo acá, lo leo directamente de lo del Ari. Okay. Dice, bueno, si una mujer piensa que ella no necesita de los intelectos de un hombre, ¿quién necesita un soñador que esté por ahí en las nubes? Y si lo que importa es este mundo físico mientras estamos acá, y piensa que ella puede sola, no es que no pueda, pero lo que eventualmente le va a ocurrir es que se va a secar, dice el Zohar. ¿Sí? La falta no es, y esta mujer puede estar teniendo relaciones sexuales con hombres sin condones, o sea, puede estar teniendo este intercambio de semen y flujos vaginales, sin embargo, se va a secar, y de hecho la resequedad de los flujos vaginales tiene que ver con y por ende la incomodidad sexual y la falta de deseo, tiene que ver con el no respetar los intelectos que el hombre está precipitando. ¿Sí? Cuando nada deserotiza más a una mujer que perderle el respeto a su hombre. ¿Sí? Entonces, la percepción que la mujer tiene de que, pero si este es un soñador, en lugar de adorar de entender que eso es algo correcto de lo que está sucediendo, va a terminar haciendo que ella se seque, dice el Ari. Por otro lado, si el hombre piensa que puede solo, porque de lo que se trata la vida es la búsqueda de la espiritualidad, caso, por ejemplo, ser sacerdote en la Iglesia Católica, ¿sí? Eventualmente termina desconectándose totalmente del mundo y no sirve de nada, porque esos intelectos sagrados también se consiguen cuando no estás encarnado en un cuerpo. Pero el propósito de encarnar en un cuerpo es que bajen al mundo y transformen la realidad en la que vivimos. Es decir, que en definitiva, si no hay... Por eso, por otro lado, no te conviene estar con una pareja por quien no sentís pasión. ¿Sí? Ahora, si te falta deseo es porque no hay amor, y si pensás que hay amor pero no hay deseo, te estás mintiendo a vos mismo. Eso ya lo estudiamos en el curso número 2. ¿Sí? Pero hoy, en lo que estamos viendo, no te conviene. Por más que pienses de que es una situación cómoda, si sos mujer te estás secando, y si sos hombre te estás despegando de la vida. Y eso no quiere decir de que una relación no pueda ser, porque si alguna vez estuvo esa situación, seguramente si no está, es porque
porque la arruinaste. Y muchas veces es recuperable. ¿Sí? Cualquier persona que estudió alguna vez actuación sabe que podés ponerte enfrente de una persona a quien nunca vistes en tu vida antes, y si te dan un guión, y si mirás fijamente a los ojos a esa persona durante 5 minutos, 10 minutos, y actuás una relación amorosa, empezás a tener sentimientos amorosos. ¿Sí? Porque el intelecto siempre dicta por encima de la emoción. Entonces, si hoy tenés una emoción de que hasta casi odias a la persona que es tu pareja, es por un problema intelectual. O divorciate, o decidí corregirlo. Y si decidís corregirlos, toma 6 minutos. Ponerte enfrente a la persona, mirarla a los ojos, sin ver nada más, y decidir sentir amor por esa persona. Porque si lo podés hacer por un extraño, lo podés hacer por alguien a quien amaste anteriormente y con quien compartís toda una vida. Gente, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.